del Señor, ahí en Génesis capítulo 18, y vamos a leer del versículo 16 al versículo entonces 21. Ya, vamos a leer la poderosa palabra del Señor en el nombre de Jesús, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma. Y Abraham iba con ellos, acompañándolos. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra? Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor de Sodoma y de Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra, según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, queremos venir delante de su presencia, mi Dios, para darle gracias, Padre mío, por el tiempo de oración que pudimos tener. Gracias, Padre mío, por ese clamor. Gracias por ese tiempo de poder orar, Padre mío. Gracias también por habernos regalado ese momento de alabanza, de adoración, Padre mío, mi Señor. Qué triste es ver, Padre mío, cómo hay gente que no valora la alabanza, que no ve el beneficio, Padre mío, que tenemos de adorar al único Dios verdadero. Gracias, porque podemos ser partícipes de esa alabanza, de esa adoración. Permítanos el poder hallar deleite en la alabanza, porque estamos adorando no solamente a nuestro Creador, sino que también a nuestro Redentor. Gracias, Padre mío, por salvarnos, por la obra de Cristo, mi Señor amado. Ahora, permítanos, Dios, el poder disponernos, Padre mío, para recibir su palabra, para reflexionar en las Escrituras. Háblenos por misericordia. Aquí estamos, mi Señor. Permítanos tener la actitud del profeta Samuel, que siendo aún un niño, él dijo, cuando oyó su voz, él dijo: habla, que tu siervo oye. Elí le dijo ese consejo: si está escuchando la voz de Dios, respóndele: habla, que tu siervo oye. Padre, en esta hora, mi Señor, Padre mío, abrimos nuestra boca, Padre mío, porque no somos personas que practiquemos el yoga, no somos personas que practiquemos el hinduismo, sino que con nuestra boca te decimos, Padre mío, habla, que tu siervo oye. Queremos oír la voz de Dios para nuestras vidas, de tal manera, mi Señor, que nosotros podamos aplicar esta palabra iluminada. Gracias, Padre mío, por esta palabra. Desde ya le damos gracias por las Escrituras. En el nombre de Jesús, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Amén. Demos palmas de alabanza al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, a la bendita Trinidad. Amén. Reciban asiento, mis amados hermanos. Vamos a meditar en esta tremenda palabra del Señor que hemos leído en esta hora en Génesis capítulo 18, versículo 16 en adelante hasta el versículo 21. Aquí nos encontramos con un episodio tremendo donde se nos narra esta situación tan impresionante
como la que tiene que ver cuando una teofanía de Dios, nosotros creemos que en específico es una cristofanía de Dios, es decir, una manifestación de Cristo en el Antiguo Testamento, se le manifiesta en este caso a Abraham, pero esta teofanía de Dios, esta cristofanía de Dios, no solamente, digamos que nos impresiona por el hecho de que Dios se manifestara en ese momento a Abraham, sino que Dios se manifiesta a Abraham junto a dos ángeles, que eran dos ángeles que iban a derramar un juicio terrible sobre por lo menos dos ciudades que eran las ciudades símbolos del pecado, de la perversión y de la depravación de ese tiempo. Entonces, pensemos, imagínense, hay una manifestación de Dios, se acerca donde Abraham, y juntamente a esa manifestación de Dios se le agrega que hay dos personas con apariencia de hombre, que son dos ángeles que traen el juicio de Dios. Imagínense, ¿cómo habrá sido para Abraham el ver que frente a él estaba una manifestación del creador del universo? Y recordemos que en ese tiempo no había tecnología, no había toda esta tecnología que no me recuerdo cómo se llama, pero que proyectan hologramas, o sea, no había nada que pudiese indicar que aquello había sido hecho como un montaje, sino que lisa y llanamente Dios había determinado manifestarse a Abraham antes de derramar un juicio sobre aquel pueblo. En este caso sobre el pueblo de Sodoma y de Gomorra. Ahora, en ese caso, esta teofanía de Dios se había acercado donde Abraham para revelarle un juicio que iba a derramar sobre ese pueblo por la tremenda maldad que había en ese pueblo. Entonces, pensemos de que Dios, cuando Dios tiene que manifestar su poder y castigar a alguien, Dios lo hace. Ya muchas veces nosotros de repente pensamos, se me habrá pasado la mano, habré sido muy duro, tal vez castigué de manera vehemente. Dios no tiene esos reparos. Cuando Dios tiene que desenvainar la espada para derramar juicio, Dios, si tiene que incluso destruir a un pueblo, Dios lo va a hacer. Dios va a derramar su juicio de manera terrible y nunca vayamos a pensar que después Dios le va a ir a pedir perdón a alguien. No va a ir a pedirle disculpa a alguna persona. Dios no le va a decir, perdóname, tal vez se me pasó la mano con tu hijo, con tu hija, con tu familiar. No, porque cuando Dios derrama el juicio es porque ya no había otra alternativa para esa nación, para ese pueblo o para esa persona. Imagínense. Entonces, verdaderamente esto a nosotros nos debe provocar un temor del Señor, de considerar de que si Dios quiere derramar un juicio, Dios lo va a hacer, a no ser que vea arrepentimiento en ese pueblo, en esa nación, en esa persona, porque allí Dios sí puede detener su juicio, pero no habiendo señales de arrepentimiento, no habiendo dolor por haberle fallado a Dios, Dios no va a detener su juicio. Y la Escritura dice que se le manifiesta en este caso Dios con dos ángeles, y dice, y Abraham iba con ellos acompañándolos, salieron a caminar. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. O sea, Dios dice, yo a él le voy a contar lo que voy a hacer. Porque él es mi escogido y en él van a ser benditas todas las naciones de la tierra, en especial porque de él va a venir el Mesías. Entonces yo le voy a notificar lo que voy a hacer castigando a estas dos naciones. Ahora, ¿por qué Dios también decide esto? Dios decide esto, entre otras cosas,
Porque Dios también quiere enseñarle a Abraham la gravedad que es en sí el pecar contra Dios de manera voluntaria. O sea, el castigo que iba a caer sobre Sodoma y sobre Gomorra iba a dejar una marca en la conciencia para siempre de Abraham. Que Dios es perdonador, pero puede llegar un momento en que Dios puede derramar un juicio tan fuertísimo que incluso puede barrer con pueblos. Entonces, eso iba a tener que quedar en la conciencia de Abraham. Recordemos que en ese tiempo no habían redes sociales. Entonces, evidentemente, si ocurría aquello, iba a llegar esa información a Abraham después tal vez de mucho tiempo. O a la distancia tal vez Abraham podía ver, por ejemplo, que la ciudad estaba siendo bombardeada con piedras, con fuego. ¿Me entienden? Pero no iba a tener una información in situ como la que tenemos ahora. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Dios le advierte a Abraham, porque Dios sabe el futuro. Entonces, Dios le dice, esto es lo que va a ocurrir. Entonces, el castigo que iba a caer sobre Sodoma y Gomorra también era una acción de parte de Dios para que Abraham meditara y dijera, qué tremendo es nuestro Dios de santo y justo, que puede llegar incluso a destruir a un pueblo que ha actuado contra su santidad y contra su justicia. Por ejemplo, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros cuando nosotros vemos que Dios castiga a alguien? Eso también, aunque no tenga nada que ver esa persona conmigo, eso tiene que llevarme a mí a pensar cómo es Dios. Dios puede castigar a una persona, Dios puede castigar a una familia por tal situación, por tales pecados. Entonces, si soy sabio, ¿qué tengo que hacer yo? Evitar el caer en eso. Entonces, cuando Dios va castigando a alguien, cuando Dios va tratando con alguien, incluso si yo soy sabio, voy a aprender del actuar de Dios, del proceder de Dios con esa nación, con ese pueblo, con esa familia, y a partir de eso yo voy a evitar el cometer esos pecados. Pero muchas veces somos necios, no aprendemos entre otras cosas, del castigo que Dios derrama sobre alguien. En vez de convocarnos eso a analizar, a reflexionar, a decir, ¡uy, qué fuerte lo que Dios hizo con esta persona! Pero Dios derramó este castigo después de ¿cuánto tiempo? Tal vez Dios le dio misericordia días, meses, años, y esta persona no quiso entender y Dios lo castigó por esto. Entonces, si yo ya sé que Dios lo castigó por este motivo, entonces ¿yo qué tengo que entender? Yo no tengo que hacer eso. Pero muchas veces no vamos considerando el por qué Dios castiga a alguien. ¿Por qué una persona está en una cárcel? Sí, hay gente que inocentemente cayó en una cárcel, puede ser, pero ¿cuál es el porcentaje de gente inocente que cayó en una cárcel? Debe ser un porcentaje mínimo. La gran mayoría llega allí porque hay algo detrás, porque hay una transgresión. Dios iba a destruir a estos dos pueblos por el abominable pecado que había en ellos. No diga amén tan fuerte. Dice el verso 19, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. Esto es lo que no había en Sodoma. No había justicia y no había juicio. Para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Entonces, Sodoma y Gomorra habían entrado en una escalada de pecado, que esto iba en aumento de manera exponencial. O sea, no se veían señales de mejoría, no se veían señales de que algo iba a cambiar, sino que los pecados se iban ahondando de manera terrible, y Dios en su conocimiento futuro sabía que
finalmente Sodoma y Gomorra eran un cáncer para las naciones aledañas. O sea, la impiedad de Sodoma y de Gomorra, tarde que temprano, como la manzana podrida, iba a corromper todos esos territorios. Entonces, qué tremendo es pensar esto, que hay gente que no da ninguna señal de cambiar, ni una. De repente hay papás que dicen, no veo ni un cambio en esta persona, en mi hijo, en mi hija, ni el más leve cambio. Veo más corrupción, veo más injusticia, veo más necedad. De repente uno ve iglesia, esta gente no cambia, cada vez están peor. Cada vez tienen menos pasión por Dios, menos pasión por la palabra. ¿Por qué Dios finalmente castiga a la iglesia de la Odisea? Porque cada vez iban de mal en peor, engañando y siendo engañados. ¡Qué tremendo! Qué triste es esperar que alguien cambie y que comience a pasar el tiempo y no hay ninguna mejoría, ni la más leve mejoría. Ni un cambio. Oye, Dios está esperando que la persona ore más, lea más la Biblia, busque más de Dios, que se entregue más a Dios, y resulta que va así, pero no hacia la consagración, sino que va así hacia la impiedad, va en aumento cada vez más. Entonces, ¿qué podemos esperar para esa persona? ¿Qué podemos esperar para una persona, por ejemplo, que es rebelde, socialmente contumaz, porfiado, es curado, es borracho, está más curado, está más drogadicto, está más mentiroso, en aumento? ¿Qué es lo que podemos esperar de esa persona? ¿Cómo va a terminar? Va a terminar mal. Así es. Amén. Esta ciudad no daba ninguna señal de mejoría. Amén. Cada vez eran peores. Entonces Jehová le dijo, ¿a quién? A Abraham, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, agravarse. Y yo escuchaba en estos días a este perverso de este personaje que se llama el Pastor Rocha. Entonces este hijo de Satanás, este hijo del infierno, ¿sabe qué? Sostenía que el pecado de Sodoma y de Gomorra, junto a otro tipo, sostenían en un programa, de que el pecado de ellos es que no eran gente que hospedaba a sus visitantes. Y que ese era el gran pecado de Sodoma y de Gomorra. Y que el pecado de ellos no era la perversión sexual. ¿Usted cree que Dios va a destruir a una ciudad por no hospedar? ¿Usted cree que Dios va a castigar a una familia por no hospedar? O sea, imagínese si fuera por eso, cuántas familias ya no estarían destruidas, cuántos países, planetas, etc. O sea, continentes no estarían arruinados. Por ejemplo, pensemos en varios lugares como la gente, por ejemplo, de Europa. ¿Usted cree que ellos van a hospedar a cualquiera? Pero no por eso Dios va a destruir porque alguien no hospeda a otro. O sea, el sentido común me dice, no suena. Amén, amén. O sea, tan grave va a ser que alguien nos hospeda a otro. Ahora, ¿significa que tenemos que ser no hospedadores? No, tenemos que hospedar. Pero Dios no va a destruir a un pueblo, a un país, a una nación, a un continente, por el solo hecho de no ser hospedador. O sea, verdaderamente una cuestión terrible. Y el tipo decía, uy, sí, por eso fueron destruidos. No hay ningún versículo bíblico que asevere que Dios los destruyó por la inmoralidad sexual o por el homosexualismo. Tremendo. Mentes reprobadas, mentes enfermas. Mentes llenas de Satanás. Aquí, ¿qué es lo que dice? Y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. O sea, el pecado de ellos había llegado a un nivel que no se podía soportar. Entonces, si nosotros meditamos en esto, tenemos que considerar que cualquier acto que se realiza aquí en la tierra llega a la presencia de Dios. Y cuando la persona acentúa su pecado, ese pecado
está más presente delante de la presencia de Dios. Aunque aquí, por ejemplo, nadie lo sepa. Aunque aquí el pecado sea como anónimo, sea un pecado que nadie conoce y la persona lo haga en lo más secreto, en lo más íntimo, ese pecado va a llegar sí o sí delante de la presencia de Dios. Entonces muchas veces pensamos, bueno, donde esto no se ha sabido, donde esto no ha explotado, bueno, dice, ojalá que este problema no explote, ojalá que esto no se sepa, ojalá que esto no sea mediático. Y muchas veces eso nos lleva a estar más preocupados de la imagen que nosotros tengamos frente a los demás, más de que si eso está llegando o no a la presencia de Dios. Así es. Gracias al Señor. Bendito Dios. Ayúdanos, Señor. Muchas veces nos importa más lo que es la imagen. Por ejemplo, ahora creo que hace poco este tipo de Elon Musk estaba sacando una lista de personas que trabajaron con un perverso que era dueño de una isla y que en esa isla había toda una serie de perversiones sexuales de las más terribles. Y Elon Musk tenía una lista de los multimillonarios que habían ido a esa isla. Obviamente aquí a depravarse más de lo que ya estaban. Y en esa lista estaba el nombre del presidente de los Estados Unidos. Y de repente silenciaron eso. Se silenció Elon Musk. De repente como que pasó a segundo plano. Le quitaron una instancia donde él tenía incidencia en el gobierno. Y resulta que eso quedó como acallado. Y alguien podría haber dicho, oh, qué bueno, eso quedó ahí, quedó como en rumor, se dice, independiente que eso haya quedado allí como silenciado, si eso es así, eso ya está en la presencia de Dios. Así es. Amén, amén. Amén. En el caso de los de Sodoma y Gomorra, definitivamente a ellos le daba lo mismo. Y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Agravado, era grave. ¿Podemos pensar que no hospedar es grave? Obvio que no está bien no hospedar cuando uno puede hospedar. Dice la Biblia que algunos sin saberlo hospedaron ángeles. O sea, es una bendición cuando a ti te abren las puertas. Pero que alguien no sea hospedador, algunos pueden decir, es que, oye, como estamos en esta época, la delincuencia, la gente que es hipócrita, la gente realmente que te muestra una careta, es difícil abrirle las puertas a alguien, claro. Pero indudablemente que hay una bendición cuando alguien hospeda, cuando alguien recibe a otros, cuando alguien le tiende la mano a alguna persona, por supuesto. Pero no vamos a pensar que el gran pecado de Sodoma era el no hospedar. Aquí había algo terrible y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Entonces, esto nos permite al reflexionar, y yo quiero que nos detengamos en este punto, de que en este pasaje bíblico vemos que Dios tiene una moral. Amén. Amén. Por algo a Dios le escandaliza este pecado. Así es. Porque muchas veces, por ejemplo, las religiones como el esoterismo, las religiones como el budismo, pretenden hacerle creer a las personas que no hay moral, como que Dios no tiene una moral. Es por eso que ellos no hablan del pecado. ¿Qué hablan de qué? ¿De qué hablan ellos? Del karma. Ellos no hablan del pecado. La gente ignorante que no sabe del tema de las religiones comparadas va y dice, oh, el karma te alcanzó. Eso de verdad me da una vergüenza terrible escucharle a un evangélico decir eso. ¿Sabe por qué? Porque no entiende lo que está diciendo. Porque cuando ellos, el budismo, el hinduismo, el esoterismo habla del karma, lo que está sosteniendo detrás es que ellos no creen en el pecado. Ellos simplemente creen en la ley de la siembra y la cosecha, pero a eso no le dan una evaluación ética moral. En cambio, nosotros sabemos de que el pecado es una ofensa contra Dios. Y si esa persona es castigada, es porque ofendió la santidad de Dios. Por ejemplo, mire usted las
las ideologías de los griegos y los romanos. Para ellos el tema de el aborto, el homosexualismo, la promiscuidad, la poligamia, todo eso a ellos no les incomodaba, porque ellos eran tan inmorales como los dioses a los que ellos servían. Así es. Amén, amén. Amén. En cambio, el Dios que se le revela a Abraham, que es el Dios verdadero evalúa situaciones. Amén. El Dios verdadero dice, esto no me gusta, esto no está bien así, esto se hace así, esto lo acepto, esto no lo acepto, esto recibo, esto no recibo, esto lo evalúo de esta manera. No me gusta tu ofrenda, Caín, me gusta tu ofrenda, Abel, porque tú actúas de una manera reverente. ¿Ves? O sea, Dios tiene un veredicto acerca de las acciones nuestras. Así es. Amén, amén. ¡Qué tremendo! Amén. Alabados al Señor. ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿Que Dios miró a los dos, a Esaú y Jacob, de la misma manera? Dios dijo, bueno, aquí algo democrático, aquí lo importante es tomar la iniciativa. No, Dios no los vio a los dos iguales. Uno era un profano, ¿ya? Y el otro amaba a Dios. ¿Y cómo Dios dice eso? Porque Dios tiene una opinión, y si tiene una opinión, tiene una ética, tiene una moral. Y ese es el Dios que la gente no quiere servir. Me refiero a los paganos. Y tristemente también hay hermanos que no quieren aceptar eso. Hay una teología que se llama la teología queer. No sé cómo se pronunciará en el inglés. Pero a esa teología queer se suscriben una serie de teólogos que son homosexuales, que son travestis, son teólogos, son travestis, son homosexuales, son lesbianas. Oye, pero tienen una cantidad de perversiones, se adhieren a la teología LGTBQ+. Entonces, para ellos, Dios no tiene ninguna opinión acerca de su pecado, sino que ellos dicen, son los evangélicos conservadores los que han tergiversado la Biblia. Entonces ellos dicen, tú puedes ser homosexual, travesti, lesbiana, y lo que Dios condena no es ese pecado, sino que es la prostitución. Por ejemplo, siendo lesbiana, siendo travesti, siendo homosexual. Pero si tú tienes esas conductas, pero eres fiel a una pareja, dicen ellos, Dios no te condena. O sea, ellos le imponen a Dios lo que Dios puede aceptar, lo que Dios no puede aceptar. Ellos le dicen a Dios, esta es la ética que yo voy a esperar de ti. Esta es la moral que yo te impongo a ti. Alabados al Señor. Bendito Dios. Entonces nosotros estamos claros en que Dios nos puede evaluar a nosotros. ¿Qué fue lo que le dijo, por ejemplo, cuando va Daniel delante de Belsasar? Creo que en Daniel, a ver si me confirman, pero creo que en Daniel capítulo 5. Cuando le habla a Belsasar, ¿qué es lo que le dice Daniel? Ha sido puesto en balanza y ha sido hallado falto. Ahora, ¿quién estaba poniendo en balanza al virrey Belsasar? Dios mismo. Y Dios dice, te puse en una balanza y tú no diste en el peso. Tú no diste en tu ética, en tu moral, en tu temor. Tú eres un impío. Capítulo 5. Entonces Dios puso en balanza aquí a Sodoma y Gomorra. Dios puso en balanza a Belsasar. Dios puso en balanza ¿a quién más mencionamos? A Caín. Dios puso en balanza a Esaú. Dios puso en balanza, por ejemplo, Dios dijo, me da lo mismo lo que está haciendo Coré, Datán y Abirán. Estos tres se habían rebelado contra Moisés. Y Dios dijo, me da lo mismo lo que ellos hagan. No le dio lo mismo. ¿Qué es lo que hizo Dios? Abrió la tierra y se los tragó. Entonces, muchas veces estamos cuidando la imagen. La imagen, uy, pero que el de allá no se entere. Que el de allá no sepa, que no vayan a saber ellos, que no. Bueno, y no importa que esto está llegando delante de Dios.
No importa que Dios pueda evaluar eso, no se importa que Dios diga, esto no es de un cristiano, me importa que Dios evalúe eso. No, me da lo mismo. Con tal que nadie vea lo que hago. Ahora, el pecado de Sodoma y de Gomorra no era solo el pecado de ellos, sino que esto ya se estaba naturalizando en los diferentes territorios de la tierra de Canaán. Por ejemplo, en un sector de Canaán se estaba ya practicando un sacrificio que es horrible, que era una cuestión demoníaca, pero con el tiempo comenzó a legitimarse. Me refiero a la práctica de quemar los hijos a Moloc. Tomaban un niño, lo llevaban delante de la imagen, los pueblos paganos, tomaban al niño, lo llevaban delante de un ídolo, delante de una estatua, y lo lanzaban a las llamas, lo quemaban vivo. ¿Y saben qué es lo que hacían en ese momento? Los sacerdotes de ellos comenzaban a golpear más fuerte unos bombos, a meter bullas. Y la gente estúpida, ignorante, pensaba que eso lo hacían solamente como para exaltar a la falsa divinidad. No era solo por eso, para exaltar a su falsa divinidad, sino que hacían eso para que no se escucharan los gritos del bebé que lloraba mientras era asado vivo. Pero ¿sabe cómo lo veían ellos eso? Como una honra. Por ejemplo, si a un papá ideologizado por la cultura de los paganos le decían, vamos a usar a tu hijo para ofrecérselo a este falso dios Moloc, ¿sabe lo que hacía? La persona se sentía honrada. Iban a quemar a su propio hijo. Y eso se había ido naturalizando. Estaban pasando los años y la gente lo iba aceptando. Entonces la práctica de la perversión sexual se estaba legitimando y cada vez la estaban aceptando más. Cada vez se iba viendo más anormal. Mira, cada vez se iba viendo más anormal lo que era normal. ¿Te das cuenta, no? O sea, era una locura tremenda. En Sodoma y Gomorra se veía más raro Lot con su señora que una pareja de perversos. Pero aunque todo el resto lo estaba viendo como normal, Dios no lo veía normal. Entonces, estamos nosotros entendiendo que Dios tiene una moral, que Dios tiene una ética, que Dios tiene una opinión, y que aunque la mayoría piense de otra manera, Dios no modifica ni en lo más mínimo lo que Él ha determinado por su santidad. Por ejemplo, en este caso no corre el concepto democrático. Por ejemplo, si en el Parlamento se dicta una ley y resulta que se necesita un quórum simple, 50 más 1, y resulta que de repente votan y el 80% está a favor de la ley, el 90% está a favor de una ley antibíblica, Dios no dice, se pusieron todos de acuerdo, están casi todos juntos. Dios no dice, ¿no estaré mal yo? Si casi todos ellos se pusieron de acuerdo en aprobar algo contra mi palabra, ¿no estaré equivocado yo? Dios nunca va a decir eso. Se pueden ponerlo, oye, todos los políticos al unísono de acuerdo y resulta que Dios los va a seguir rechazando a ellos por su maldad. ¿Por qué mucha gente prefiere seguir el panteísmo? ¿Por qué mucha gente prefiere creer que Dios es una energía? Vea usted lo esotérico. Dicen, Dios es una energía. Lo estoy sintiendo. Siéntelo. Es como una corriente. ¿Prefieren creer en una energía? ¿Sabe por qué? Porque la energía no tiene moral. Esto lo plantea muy claramente el filósofo cristiano Francis Schaeffer y el filósofo hinduista que se convirtió a Cristo, Vishal Mangalwadi, que son temas
interesantísimo, que tristemente la iglesia no se reflexiona. Es mucho más fácil, incluso el matemático de la Universidad de Oxford, Lennox, John Lennox, no John Lennon, digamos que ese otro. John Lennox, un matemático, un doctor en matemática, él dice de que la gente prefiere creer que Dios es una energía porque incluso hoy día el hombre tiene la inteligencia para manipular la energía. La energía no te va a decir estoy en desacuerdo con esto. Si yo voy y apago la luz, la energía no me va a decir, oh, la electricidad no me va a decir, no me apagué. Si yo tengo un acto pecaminoso, la energía no me va a decir qué estoy haciendo. Pero un Dios santo, un Dios omnisciente, un Dios omnipotente, un Dios creador, un Dios majestuoso, un Dios tremendamente santo, Él sí nos puede decir, esto no lo acepto. Así es, amén. Esto lo acepto. Así es. Alabados al Señor. Entonces, esto sin lugar a dudas nosotros nos lleva a ¿qué? A pensar cuán importante es querer agradar a nuestro Hacedor. Amén. ¿Cuánta gente de repente prefiere quedar bien con todo y resulta que queda mal con Dios y le da lo mismo? Son evangélicos, llevan años en una iglesia, les da lo mismo que si Dios está de acuerdo con ellos. Y para nosotros, ¿qué tendría que ser? Prioridad, que Dios se agrade, aunque se enoje quien se enoje, aunque se enoje, como dicen acá en Chile, aunque se enoje el Papa. Y ojalá que se enoje ese impío. Alabados al Señor. ¿Se acuerdan una canción de los paganos, de los prisioneros? De los prisioneros, ¿cómo dice? Nunca quedan mal con nadie. Y así hay gente, ¿o? Quiere quedar bien con todo y le da lo mismo quedar mal con Dios. A estos tipos le da lo mismo, al Dios de Abraham le da lo mismo. Pero Dios llama a Abraham. Porque, oye, Dios estaba obligado a decirle a Abraham. Dios estaba necesitado de decirle a Abraham el juicio que iba a derramar. No. Pero Dios le va a contar a Abraham para que Abraham tema. Para que Abraham lo tome en serio. Para que Abraham sepa de que hay cosas que él rechaza, que Dios rechaza. Amén, amén. Alabados al Señor. Bendito Dios. Gracias. Hay gente que prefiere, no, yo no quiero ese Dios. No quiero ese Dios que va a sopesar mis acciones. Descenderé ahora y veré si han consumado su obra, según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Alabados a Dios. Jonás capítulo 1, verso 1 y 2. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Maldad. Eso es ético, maldad. O sea, hay una calificación a los hechos. Pero si no hubiese un concepto de ética y de moral, ¿Dios podría evaluar algo como bueno o malo? No, porque no habría ética y moral. Así es. Amén, amén. Amén, amén. Alabados al Señor. Bendito Dios. ¿Por qué el comunismo odia tanto la fe evangélica y la Biblia en particular? ¿Por qué el nazismo también odiaba la Biblia? ¿Por qué? Porque aquí está lleno de conceptos éticos morales, no a partir de Moisés, a partir de Dios mismo. Dios le revela eso a los profetas, a los patriarcas, a los apóstoles. Así es, amén. Y ellos no querían eso. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Se fueron contra la Biblia. Alabados al Señor. Uno dice, ¿cómo puede haber gente tan desgraciada? ¿Qué significa desgraciada? Sin gracia. Oye, tomar una persona, meterlo en un campo de concentración, dejarlo raquítico, dejarlo en los huesos, después usar su piel
O sea, ¿qué puede hacer eso? Un enfermo, un endemoniado, un hijo de Satanás. ¿Cómo esa persona no va a ver la maldad que está haciendo? Es que el pecado va destruyendo la conciencia de la persona. Y después, mientras más peca, menos le impresiona el pecado. Así estaban los de Soma. Ya tenían una mente totalmente cauterizada. Vea usted, por ejemplo, antes veíamos una pareja de homosexuales y todos quedan así. ¿Cierto? Así como, ¿qué onda? ¿Qué pasó aquí? Ahora ya la gente casi como, ¡oh, qué buena! Nos falta el que dice, este es un país libre. Pero a ese parcito, si le afecta alguna enfermedad de transmisión sexual, ¿usted cree que esos que le celebran su inmoralidad, usted cree que los van a ir a ver al hospital cuando tengan una enfermedad sexual? No van a estar ni ahí con ellos. Así es. Amados al Señor. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella. ¿Te das cuenta de las palabras fuertes? Contra ella. Porque ha subido su maldad delante de mí. La maldad de Sodoma y de Gomorra llegó a la presencia de Dios. La maldad de Nínive llegó a la presencia de Dios. La tibieza de algunos también llega a la presencia de Dios. Apocalipsis capítulo 3, verso 14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable. Un día alguien se enojó cuando dije, este es un miserable, este tipo. Pero ¿cómo está diciendo un predicador? Es un miserable, mira lo que dice. Dios califica a ciertas personas. ¿Y aquí a quién le dice que es un miserable? ¿A un pagano? No, a un tipo, a un tibio. A una iglesia tibia, Jesús la califica como miserable. Estas no son palabras de Juan. Estas son las palabras de Cristo calificando a esa iglesia. Lo que dijo. Miserable. Oye, esta palabra es fuerte, miserable. Oye, pero el miserable, en vez de decir, tal vez soy un miserable, me está diciendo, Dios me está dando la palabra que soy un miserable, tal vez, a ver, sí, de verdad. No os hacen lo ofendido. Miserable, pobre, ciego y desnudo. Aquí hay una evaluación de Cristo. Cristo no dijo, bueno, esto es una iglesia más, da lo mismo. Lo que importa es que me expresen su amor. No, aquí Cristo dice, no, esta iglesia va a ser vomitada. Y vea usted que si hay algo que es repugnante, es el vómito. ¿Cómo se siente usted al sentir un malestar tan fuerte que usted quiere vomitar? Usted dice, hay algo aquí, me sube, me baja, no sé. Y usted no quiere vomitar, pero a la vez sabe que si usted vomita, después ¿cómo se va a sentir? Mejor. Imagínate, Dios como que quiere expulsar a esa persona. Cuando se vomita lo que está dañando, el cuerpo después se comienza a recuperar. Entonces, en este caso, aquí Dios dice, no, hay gente que yo no acepto su servicio. Tengo una opinión de esta persona, no acepto su servicio. Tengo hasta anciano, no acepto su servicio, no está haciéndolo bien. Es un soberbio, un altivo, un contumaz, tiene que servirme bien. ¿Se acuerda un texto en Malaquías? Creo que en Malaquías, a ver si alguien me corrige si estoy equivocado.
Pero cuando dice que al Señor le están ofreciendo lo cojo, lo enfermo, y Dios le dice, anda y ofrécele eso a tu rey. Vamos a ver si tu rey terrenal te lo acepta. ¿Por qué me traes esto a mí? Si esto mismo tú no se lo darías a tu rey terrenal, ¿por qué me lo traes a mí? Tremendo. ¿Malaquiera? Ya ves, para que no me juzgue, era Malaquiera. 1.13. No, de repente la gente cree como que lo que le llena a Dios, Dios donde no tiene ética para ellos, no tiene moral, no tiene una opinión, entonces Dios va a recibir todo. Cuidado, estamos hablando del dueño del universo. La gracia hay que entenderla en su contexto. La gracia me abre el acceso para ir a Dios por medio de Cristo. Pero en esa gracia yo debo entender más que este Dios santo es justo, es perfecto, merece ser adorado. Entonces, aunque yo falle, ustedes fallan, nosotros fallamos, en nosotros no está el tergiversar la gracia. En nosotros no está el convertir la libertad en libertinaje. Entonces, cuando erramos, nosotros tenemos que dolernos y tenemos que proponernos el servir mejor a Dios siempre. Y no andar así como diciendo, bueno, me tiene que recibir. No es así. Tremendo. Bendito Dios. Alabado sea el Señor. Bendito Señor. Hebreos capítulo 4, verso 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. O sea, con esta conciencia tenemos que servir a Dios. Toda mi mente, mis pensamientos, mis sentimientos están absolutamente desnudos delante de Dios. Su omnisciencia ve ¡bum! Todo. Ahora, ¿cuál es el efecto que debería provocar este conocimiento en nosotros? Andar así aterrado, psicoseado. No. Es decir, tengo que servir bien a Dios. Tengo que orar con temor, con reverencia. Tengo que orar hoy día, tengo que leer la palabra. Tengo que ir con ganas a la iglesia. Tengo que proponerme servir bien a Dios. Voy a ir con gratitud a trabajar. ¿Me entiendo? O sea, quiero agradar a Dios. Amén, amén. Alabado sea el Señor. Bendito Dios. Qué tremendo. Amén. Dios simplemente podría haber mandado a esos dos ángeles que estaban con él, destruyan la ciudad. Listo. Y eso. Pero no lo hace así. ¿A quién le cuenta primero? A Abraham. ¿Para qué le cuenta a Abraham? Para que a Abraham se le quedara grabado. No juegues con Dios. No juegues con la santidad de Dios. No juegues con la justicia de Dios. Témele, sírvele, trata de vivir de acuerdo a lo que Él te está mandando. Así es. Amén, amén. Qué tremendo. Alabado. Y yo pensaba en este caso, en el ejemplo, por ejemplo, bueno, me salió redundante, en el ejemplo, por ejemplo, de Lot. Oye, ese hombre, como diría el hermano Iván, ese hombre. Oye, ¿qué fue a hacer ese Lot a Sodoma? ¿Sabía que era Sodoma así? Y Gomorra sabía. Amén, amén. Pero el hombre quedó prendido, ¿sabe con qué? Con la prosperidad. Llegaron a un lugar con Abraham y Abraham le dijo, elige tú. Búscame ese texto, si lo encuentra. Llegan a un lugar y Abraham le dice a Lot. Abraham era el que tenía más edad, el que Dios había llamado sobre todo. Eso es lo más relevante. Y Abraham le dice a Lot, escoge tú. Y Lot con una sabiduría, mira, con una sabiduría de la carne. Mira para allá, mira para acá y vio la llenura verde, vio bendición y dijo, yo me quiero ir para allá. En vez de él haberle dicho, Lot a Abraham, tú escoge. Tú eres el que Dios eligió, tú eres el que Dios apartó. Abraham, tú eliges un lugar y yo me voy al otro lugar y por favor ora por mí para que Dios me acompañe. Oye, no, muy por el contrario, como decimos aquí en Chile, era 100% asegurado. ¿Cuál es el texto? Génesis 13. Mire, vamos a ir a Génesis 13.
Vamos a ir a ese pasaje. Vamos a leer. Acá está. Vamos a leer el verso 10. Dice, y alzó Lot sus ojos. A ver, vamos a leer del verso 8. Entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, ni entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Entonces Lot, ¿cómo dice ahí? Lot escogió. Pero aquí, ¿quién tendría que haber escogido? Abraham. Si Abraham era el escogido por Dios, y mira, como decimos aquí en Chile, mira al balsa. Oye, a Abraham le dice, escoge tú, pero si el hombre hubiera tenido algo de respeto, dice, como, o sea, debería haber dicho, ¿cómo voy a escoger yo? Si tú eres el hombre de Dios, escoge tú y tú dime dónde yo me voy. No, sino que le dijeron, escoge tú, y él dijo, aquí está la mía. Pero ve, escogió mirando con sus ojos carnales. Entonces Lot cogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Y Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en la ciudad de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y todo eso Lot lo sabía. Sabía que eran unos perversos. Oye, ¿qué tendría que haber dicho Lot? Oye, la tierra es espectacular, todo hermoso, pero estos tipos son unos pervertidos. Estos tipos son unos degenerados. Estos tipos son, pero de lo peor. Tienen una prosperidad terrenal tremenda, pero no, mejor voy a buscar otro lugar, porque ellos viven contra la voluntad de Dios. Ellos viven contra Dios. ¿Cómo yo voy a buscar una amistad que es contra Dios, que desprecia la Biblia? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? No, yo mejor me alejo de esta gente. Pero el hombre no hace eso, sino que dice, voy, me meto ahí, no. ¿Esto qué es lo que indica? Que a Lot le daba lo mismo lo que Dios opinara. Le daba lo mismo las leyes de Dios. Le daba lo mismo la santidad de Dios. En un principio. Porque después cuando llega a la ciudad, ¿sabe qué es lo que hace? O sea, llega a la ciudad, ve toda la inmundicia, ve la bendición económica, pero ve la inmundicia. Y obviamente al principio dijo, bueno, pero igual aquí está la bendición terrenal. Pero ya después comenzó a chocarle la inmundicia que estaba viendo. Se afligía, se quebrantaba, pero escúchame, no se iba. Es como alguna gente que dice, estoy en una iglesia a los chilenos, terrible, mundana. ¿Cuánta gente a mí no me dice, voy a una iglesia ultra mundana, mi pastor es, pero es más mundano que Aná y Caifás juntos? Y uno le dice, pero ¿y por qué va ahí? No, es que igual llevo tantos años, igual que Lot. Se sienten incómodos, dicen, oye, esta iglesia aquí, allá, pero igual están ahí. A ese es Lot. Vamos a ir a Segunda de Pedro, no sé cuánto rato llevaremos predicando. Usted no es así, que se me ha hecho larga la predica. Segunda de Pedro, capítulo 2. Ya. Segunda de Pedro, capítulo 2. En el Nuevo Testamento, ¿cierto? Segunda de Pedro, capítulo 2. Y vamos a leer mira, verso 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad, tremendo,
para ser reservado al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. ¿Recuerda usted cómo arrasó el juicio de Dios en contra de esa humanidad que se rebeló en contra de él? Génesis 6 del 1, bueno, todo el capítulo 6 y el capítulo 7 del verso 1 al 24. Dice: y si condenó por destrucción a la ciudad de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir. Ve y mira cómo dice, y poniéndolas de ejemplo. ¿Te das cuenta, no? Aquí se reafirma lo que he tratado de explicarle. Dios dejó estos juicios como ejemplo. No simplemente para que digamos, uy, lo que Dios hacía. No, son ejemplos. Son ejemplos que nos hablan de la santidad, de la justicia de Dios y de cómo Dios puede castigar pecados terribles. Dios los castiga de una manera tremenda cuando la persona no se quiere arrepentir. Y mira lo que dice luego. Y libró al justo Lot. Y mira cómo dice ahí. Abrumado por la nefanda conducta de los malvados. ¿Cómo se sentía él? Abrumado. Abrumado, pero se quedó. Abrumado, pero no se fue. Abrumado, pero soportaba. Así hay gente que realmente dice, uy, estoy en esta iglesia ultraliberal. Hoy me han contado no sé qué, no sé cuánto. Y se quedan igual ahí. Entonces uno dice, ¿qué está haciendo esa persona ahí si está viendo que las cosas no cambian? Abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. ¿Te das cuenta? ¿No? Entonces uno piensa y uno dice, pero ¿cómo Lot, Dios lo guardó todo? Pero ¿cómo Dios lo guardó? Pero ustedes saben lo que pasó después con la hija. Vino una perversión terrible. Pero si pero si Lot al estar ahí hubiese dicho, no, es que nos vamos. Y aunque la señora le hubiera dicho, no, es que quedemos aquí. ¿Se acuerdan que la señora miró para atrás? ¿Y qué pasó con la señora? Se convirtió en estatua de sal. Pero si Lot hubiese tenido carácter, si Lot se hubiese impuesto, si Lot hubiese hecho uso de la autoridad que Dios le había dado como jefe de hogar, le hubiese dicho a la señora antes que ella llegara al juicio, cuando él estaba siendo abrumado por toda la inmundicia que había en esa ciudad o en esas ciudades, y en esa ciudad en particular de Sodoma, Lot tendría que haberle dicho a la señora, nos vamos de acá. No, pero es que aquí no está yendo tan... Nos vamos, ya a nuestras 2 hijas, nos vamos nomás. Le hubiese evitado el juicio a la señora y hubiese evitado que de su hija vinieran 2 pueblos ultra perversos que mayoritariamente odiaron al pueblo de Israel. ¿Te das cuenta, no? Los moabitas creo que son y los amonitas, que descienden de las 2 hijas del otro. Lot se afligió todo y se quedó igual. Entonces Dios tiene una moral, Dios tiene una ética, Dios tiene un veredicto. Y nosotros debemos entender que somos llamados por Dios a vivir de acuerdo a la palabra de Dios. No es de acuerdo a mi criterio. Amén. Es de acuerdo a la palabra de Dios. Gloria a Dios. Y quiero terminar leyendo este último versículo bíblico. Dice así en Judas capítulo 1, verso 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra,
y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, habiendo, ¿cómo dice ahí? Habiendo no sido hospedadores, como dice, habiendo fornicado, e ido en pos de vicios contra naturaleza. ¿De qué está hablando ahí? De todo tipo de perversiones sexuales. Y este chanta del falso pastor Rocha, junto a el monigote con el que estaba haciendo el programa, dijo, no, si Dios castigó a Sodoma y a Gomorra porque no hospedaban a la gente. Oye, digo yo, ¿cómo pueden ser tan deshonestos estos tipos? ¿Cómo dice acá? Habiendo fornicado, ido en pos de vicios contra naturaleza. Habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza. Fueron puestas, por ejemplo, nuevamente la palabra, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Entonces Dios no se va a moldar a nuestros criterios. Dios nos llama a nosotros a ponernos en la línea de su palabra. Y si Dios dice algo y yo tengo otra opinión, ¿quién está equivocado? ¿Qué cree usted? Nosotros estamos equivocados. Hermano Richard, es que yo lo veo así, Dios lo ve así. Oye, piensa, mira, si me dais una respuesta, te doy el premio Nobel del tipo más inteligente del mundo. ¿Quién estará equivocado? ¿Dios o tú? Piensa, a lo mejor vas a tener que hacer como un pensamiento filosófico, te vas a tener que ir a un cerro, apartarte 3 meses en ayuno para tener la respuesta, ¿cierto que no? Sentido común. Si yo opino algo y Dios dice otra cosa, ¿quién está equivocado? Yo estoy equivocado. Usted está equivocado. Entonces, lo que hay que hacer es ajustar nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos a la palabra de Dios. Gloria a Dios. Amén. Ayúdanos, Señor. Qué tremendo. Gracias, Dios. Leí hace años atrás un libro de deja acordarme del nombre, de Tim LaHaye. Ya, entonces, Tim LaHaye escribió un libro que se llama, a ver cómo se llama, algo del control, no me recuerdo bien el nombre, pero me lo leí yo creo que hace unos 10 años atrás. Tiene como unas 500 páginas. Y Tim LaHaye hablaba cómo en Estados Unidos llegó un momento en que los conservadores, la iglesia evangélica conservadora predominó en Estados Unidos, hasta que aparecieron una línea de filósofos que se llamaban los libres pensadores. Entonces los libres pensadores sostenían que la gente inteligente era no la que se sujetaba a la palabra de Dios, sino era la que seguía su mente, sus pensamientos. Nosotros no creemos eso. Nosotros creemos que el gran inteligente es el que se somete a la palabra de Dios. El gran sabio es el que se somete a la palabra de Dios. Es el sabio. Si nosotros nos sujetamos a la palabra, vamos a ser los más sabios. Pero si nosotros no nos sujetamos a la palabra, vamos a ser unos necios. Es por eso que nosotros hoy tenemos que ponernos en la línea de ¿quién? De la palabra de Dios. Así que vamos a orar al Señor. Así se llama el libro. Asedio de la mente. Así se llama el libro. Asedio de la mente es un gran libro que lo escribió él también con otro autor. Y a los que les gusta el tema ético-filosófico, ese es un gran material por si alguien en algún momento se anima a leer con respecto al tema de la batalla cultural. ¿Ya? Aunque eso es ultra secundario, porque lo que a nosotros nos importa es lo que dice la Biblia. ¿Ya? Vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darle gracias, Padre mío, porque usted nos ha permitido el meditar en esta palabra, mi Dios. Hemos sido bendecidos, Padre mío. Hemos visto cómo usted deja a través de la historia una serie de ejemplos tremendos que buscan infundir temor de Dios en nuestros corazones. Padre, ayúdenos a servirle con temor de Dios. Líbrenos del mal. Permítanos, Padre, vivir la palabra de Dios
No por una religión, no porque otros lo quieran, sino que porque te amamos, porque queremos servirle, porque queremos servirle a usted, mi Dios. Ayúdenos a andar en santidad, en integridad. Denos la fuerza del Espíritu Santo. Denos la fuerza del Espíritu de Dios para servirle. Padre, hay tantas cosas que nos cuesta vencer, pero reconocemos que podremos vencer por obra del Espíritu Santo. Padre, hay hermanos que tienen pecados con los que están luchando, con los que se sienten mal al caer en esos pecados. Dios mío, denle la fuerza del Espíritu para vencer. Denle la fuerza del Espíritu para vencer. Denle la fuerza del Espíritu para vencer. Ayúdenos, Espíritu Santo. Padre mío, ayúdenos a vencer todo tipo de pecado, sobre todo de soberbia, de altanería. Padre mío, y coloque en nosotros humildad, docilidad, fruto del Espíritu. Ayúdenos, Padre, a entender que estamos sirviendo al Dios justo, al Dios santo y al Dios perfecto. Bendiga a mis hermanos que están en este servicio. Bendiga a aquellos que hoy han visto esta predicación. Ayúdelos, Padre mío, a servir a Dios, como dice su palabra, con temor y temblor. Bendiga a sus amados. Y gracias, Padre mío, porque su palabra dice, hijitos míos, no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Dios mío, si no fuera por Cristo, estaríamos absolutamente perdidos. Pero gracias, porque fuimos alcanzados por la misericordia de Cristo. Muchas gracias, mi Dios, por esta palabra. En el nombre de Jesús.